de algunos hermanos, como el hermano José Raimundo, que me ha dado cierto tip, y el hermano Elías, en estos mensajes, para poder exponerlo. El Evangelio de Juan es un evangelio sencillo, pero de grandes profundidades, y para presentarlo sencillamente es difícil. Pero damos gracias al Señor de que podemos estar aquí hablando del Evangelio de Juan. El mensaje de hoy, de nuestro cuarto estudio, mensaje de esta serie que llevamos, es el hombre que fue enviado por Dios con una misión. El hombre que fue enviado por Dios con una misión. Quiero que vayamos a Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nuestra vida, como cantábamos, tiene que ser Cristo, Señor. Tenemos que vivir una vida entregada a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, que tú, Señor, nos bendiga, nos ayude, te glorifique en nuestras vidas, nos enseñe a través de tu palabra a vivir esa vida de Cristo y a fortalecernos en Él, Señor, aún en los tiempos cuando vamos a exponer estas palabras, sabiendo nuestras debilidades, que son muchas. Te pedimos, oh Dios, que nos bendiga, que nos ayude con tu Santo Espíritu y que podamos llegar a los corazones, no por nosotros, sino por tu Santo Espíritu, con estas palabras, a los hermanos y a las personas que nos visitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, en la continuación de nuestro estudio del Evangelio de Juan, en el mensaje pasado vimos 3 puntos importantes acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo y de su obra. Esos puntos fueron, en primer lugar, que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Juan nos dice en el versículo 3 del capítulo 1 que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto nos da a entender, hermano, que el Hijo del Señor sea una criatura creada, como algunos herejes han dicho, entre ellos los testigos de Jehová, que es una criatura creada. Equivocadamente están hablando del Señor, el Señor que creó los mundos y todo lo que contiene. Él mandó y fueron hechos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas, el prototoco, como se dice en griego. Él está primero que toda la creación y Él sustenta esa creación. Veíamos la semana pasada. En segundo lugar, vimos que el Señor Jesucristo es la fuente de toda vida y luz. Dicen los versículos 4 y 5 lo siguiente de Juan: Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecieron contra ella. En esta sencilla declaración, en Él estaba la vida y estaba la luz, significa que la cláusula en Él estaba la vida denota toda la eternidad, y a través de la eternidad la vida reside en el Señor Jesucristo, a través de todos los tiempos, desde la creación, desde Cristo en adelante, de la creación, todas las cosas, hermano, todo lo que se mueve, toda la vida viene. Él fue el creador de todas las cosas, por medio de Él. Por eso se dice en Génesis: hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos al hombre a nuestras imágenes y semejanza, porque Cristo era la palabra del Padre, que estaba ejecutando todas las cosas que se hicieron y creando la vida para nosotros, o para todos. Por eso Cristo es la calidad, veíamos, misma de la vida, la esencia misma de la vida, la energía misma de la vida, el poder mismo de la vida, la fuerza misma de la vida, el principio mismo de toda vida es nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa que sea vida es todo en Jesucristo que se da. Fuera de Cristo, hermano, no hay nada. Y concluimos resumiendo los primeros 5 versículos de Juan de esta manera: Jesús es el verbo de Dios. Estaba con Dios antes del principio y es creador de todas las cosas que hay, y Él sustenta todas estas cosas. Él es quien da vida a todos y vida eterna a los que creen en su nombre, porque en Él está la vida. Él es también la luz, porque en Él se encuentra toda la riqueza y el conocimiento y la sabiduría. Rechazarlo es rechazar, hermano, la verdad. Rechazar a Cristo es rechazar la vida, es rechazar todo, hermano. Por eso el mundo que anda en oscuridad, anda sin Cristo, anda sin luz,
sin vida en este mundo. Nuestra única respuesta es reconocer que somos criaturas y que el Señor es el Creador, por lo cual debemos darle gloria, alabanza, honor y adoración por los siglos de los siglos. Para eso estamos nosotros, hermanos, para reconocer eso que nuestro Señor Jesucristo ha transmitido y para vivir para su gloria. Ahora bien, en el mensaje de hoy vamos a ver cómo Juan el apóstol introduce la historia de Juan el Bautista, que tiene mucha incidencia en los primeros capítulos, no solamente de Juan, sino en Lucas y en Mateo, tiene mucha incidencia la vida de Juan, especialmente aquí en Juan y en Lucas. El apóstol Juan quiere en este momento que nosotros entendamos por grande y respetado que fue Juan el Bautista, el Mesías. Él no era el Mesías, él no era el verbo de Dios. ¿Por qué? Porque el verbo de Dios era mucho más que lo que presenta Juan el Bautista. Juan el Bautista presentó, como veremos en todos estos mensajes que vienen y este de hoy, presentó a Jesucristo como el verbo de Dios. Mucha gente quería darle gloria a Juan, hermano, y eso pasa con frecuencia. Y hay mucha gente que le gusta robarse esa gloria, como veremos más tarde. Pero Juan siempre se mantuvo en el lugar que le corresponde. Y ese lugar que nos corresponde a nosotros. La gloria siempre, todo tiene que ser de Cristo. Hay gente que le gusta, hermano, no porque nosotros, porque yo, hermano, esa idolatría es antibíblica. El Señor hace a través de nosotros que somos sus siervos, no importa lo encumbrado que seamos, ni lo grande que seamos como hombre, todo es a través, el Señor hace todas las cosas a través de nosotros. Por eso, en todas las cosas que hacemos, debemos darle la gloria a Dios. Recuerdo cuando estaba en el seminario estudiando, en el primer seminario que estudié, en IBQ, en Instituto Bíblico, que había un hermano, él le decía a tono de broma, pero a nosotros nos chocaba, el grupo que estábamos, del grupo de nosotros que era más radical, nos chocaba, decía, bueno, está bien, el Señor Jesucristo tiene su gloria, pero yo tengo también la mía, porque yo me fajé a estudiar. Hermano, si tenemos algo de capacidad, si tenemos algo de inteligencia, si tenemos algo de grandeza, todo viene a través de Cristo y es para su gloria. Estoy leyendo un libro que se llama El arte y la cultura a través de la historia, mostrado a través de la obra de Dios. Y este escritor nos muestra a nosotros, hermano, no es una persona, no fue alguien que pasó por ahí, una persona que viene de Larry Deep, donde estaba Francis Schaeffer. Y él está hablando cómo el arte refleja a Cristo. Y dice que todos los hombres quisieron plasmar de una otra manera su gloria a través de su arte. Y querían muchas veces en ese arte minimizar o ridiculizar al Señor. Pero eso de nada sirve, hermano, porque siempre el Señor tendrá su gloria. Nosotros no estamos para eso, por lo grande que sea. Y habla de cada cuadro, hermano, y de cada, por ejemplo, la Virgen y el Niño, de diferentes pintores que lo hicieron. Ellos querían reflejar la humanidad de la mujer, la humanidad, y nunca reflejar a Cristo. Siempre tenían minimizado. No, hermano, hasta el arte tiene que reflejar la gloria de Cristo. Ahora bien, hoy veremos, hermano, en primer lugar, hablando de este hombre, que no era la luz, pero sí era una antorcha que alumbraba. En primer lugar, veremos que Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios. Y se cojan la palabra hombre. Un hombre enviado por Dios. En segundo lugar, un hombre con una misión. Y en tercer lugar, un hombre que era grande, pero no era la luz. Si nosotros tuviéramos en nuestra mente las tres cosas cuando vamos a hacer la obra de Cristo, hermano, nadie frenará la obra de Cristo. Hombres enviados por Dios y también mujeres, pero aquí en el contexto de un hombre enviado por Dios. La misión que tenemos, él vino a hacer esa misión y la cumplió. Y era un hombre grande, pero reconoció que él no era un reflejo de la luz de Cristo. Veamos entonces que Juan era un hombre enviado por Dios. Dice Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y aquí el escritor del Evangelio, el apóstol Juan, se refiere evidentemente a ese Juan el Bautista, porque otra grandeza que hay en el Evangelio de Juan, que quien escribió el Evangelio de Juan nunca pone su nombre. Dice solamente de él el que se recostaba en el regazo del Señor, no dice más nada. También Juan, el apóstol, ocultó su grandeza, hermano, que Dios le había dado, porque sabía que era un siervo de Dios. Y lo primero que nos dice el Evangelio es que Juan el Bautista era un hombre. Hermano, y cuando aquí se habla de que Juan el Bautista era un hombre, es para hacer un fuerte contraste de lo que se había dicho de Cristo y lo que se dice ahora de Juan. Como hemos estudiado
Cristo en el principio era con Dios y Él era Dios. A diferencia de Juan, Juan era un hombre. O sea, Cristo siempre existió, pero Juan vino a existir un día. Un hombre que llegó a existir en su nacimiento, al igual que todos los hombres. Tuvo un principio en esta vida. Jesucristo es el contraste que hace aquí el Evangelio. Jesucristo nunca tuvo principio ni fin. Juan era el hijo del hombre. Juan era hijo de hombre, mientras que Jesucristo era el único hijo de Dios. Juan no era un ser divino, ni siquiera un ángel. Era simplemente un hombre. Pero un hombre de los que están desapareciendo en estos tiempos, hermano. Era un hombre de Dios, aún de los que están desapareciendo en las iglesias. Era un hombre comprometido con su misión. Con una misión que le encomendaron, estaba comprometido con esa misión. Y todo hombre de Dios que Dios le ha encomendado una misión tiene que comprometerse con esa misión. Era un hombre varonil, no un macho, varonil. Valiente, como veremos en los próximos mensajes, y que no tenía el temor de predicar el mensaje verdadero que se le mandó a predicar. Él no mermaba la palabra, generación de víbora, y decía las cosas como tenía. Ay, pero que eso está muy fuerte, pastor. Una de las cosas que nos está pasando a nosotros en las iglesias en el día de hoy, que tenemos miedo a reprender. Y por eso andamos como estamos, hermano. No le digan nada porque tal vez se ofende. Bueno, pues Juan ofendió a mucha gente, aunque lo dijo con amor, aunque ustedes no lo crean. Pero lo que quiero destacar aquí es que Juan el Bautista era un hombre. Así comienza. Hubo un hombre de lo que ya no aparecen, hermano. Se está perdiendo la masculinidad en estos tiempos. Se está perdiendo, hermano, lo que es ser varonil. Y eso hace énfasis aquí en esta parte de que era un hombre, y no va a parecer un hombre macho, sino que era un hombre varonil, lleno de valor. Y uno se queda asombrado con lo que está pasando con los hombres. Ayer anduvimos con los niños, con los nietos. Es uno de los placeres que tenemos los abuelos de andar con los nietos. Y pasamos por una tienda donde yo vi mucha camisa supuestamente para hombres de ramos. Muchos ramitos bonitos. Yo no sé cómo un hombre se compra una cosa de esa, pero se están vendiendo. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido su identidad, hermano. Y leí hace poco una protesta que había de los hombres femeninos protestando para que se reconocieran su lugar en la sociedad. Los hombres femeninos. ¿Y a dónde va a ir la sociedad, hermano, con esto? El hombre de Dios es hombre de Dios. La mujer de Dios es mujer de Dios. Y estamos perdiendo, hermano. Los hombres están perdiendo su identidad. Hermano, y tenemos que trabajar a veces con nuestros hijos. En estos tiempos, incluso en los colegios, le están enseñando que no es nada tu identidad. No, hermano, somos diferentes por creación. Y romper esa diferencia, hermano, por lo que está sucediendo en la sociedad, nos aterroriza. Yo creo que ambos, quiero traer esta nota aparte, candidatos que fueron a las elecciones de Estados Unidos, ninguno era bueno. Usted lee el currículum de ambos. Bueno, pero por lo menos uno es hombre y quiere dejar sentado la base de hombre en ciertas cosas. No estamos de acuerdo con muchas cosas que va a hacer y que hará. Pero hermano, se estaba rompiendo todo lo que ya habían baños comunes para... Yo no entiendo eso de transgénero. O sea, los hombres que pueden entrar al baño. Yo veo un hombre entrando al baño con mi hija o con mi nieta y va a tener problemas conmigo. ¿Por qué razón, hermano? Porque se está perdiendo la identidad del hombre. Hermanos jóvenes de la iglesia, a los varones les estoy hablando, identifíquense como hombres de pequeño. No pierdan su identidad. No pierdan su identidad. Juan el Bautista era un hombre. Y esa palabra hombre está de una manera enfática en el griego para demostrar que era un hombre de verdad. Pero también este hombre no fue un hombre cualquiera, fue un hombre enviado por Dios. La Escritura nos habla de alguien que vendría antes de que llegaría el día del Señor, o sea, antes que viniera Cristo a este mundo a cumplir su obra redentora, alguien que nos daría la llegada de ese Mesías. Y ese hombre fue Juan el Bautista. Isaías 40 es un capítulo en el que vemos la profecía de salvación de Dios para con su pueblo y el poder de Dios para cumplir lo que ha prometido. Parte de la promesa es que alguien vendría a anunciar la llegada de ese Mesías. En Isaías capítulo 40, versículo 3 dice la palabra de Dios. Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová,
enderezar calzado en la soledad a nuestro Dios. Parte de ese anuncio también lo vemos en Isaías 49. Ve aquí al Dios vuestro. Este anuncio sería dado cuando el ministerio del Mesías comenzara. Y se dio cuando Juan el Bautista vino a esta tierra. Eso que está acá en Isaías se iba a dar cuando, antes de venir el Mesías, por alguien que iba a anunciar esa aparición de Dios en la tierra a través de Jesucristo. Y en este texto vemos que él fue llamado para preparar el camino del Señor. En estos textos vemos que fue Juan el Bautista, el hombre preparado, llamado para preparar el camino del Señor. La preparación de ese camino también fue anunciada por el profeta Malaquías, quien fue el último de los profetas. Y ahí hay un problema con los teólogos. ¿Cuál fue el último de los profetas? ¿Juan el Bautista o fue Malaquías? Se lo dejo para sus estudios, hermano. Pero, dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6 lo siguiente. Malaquías capítulo 4, 5 al 6 lo siguiente. He aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Parte de la obra profética era traer orden en el hogar y la sociedad. Preparar el camino del Señor implicaba mostrar el pecado del pueblo y llamar a todo el arrepentimiento. Por eso Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará mi camino delante de mí. O sea, de Dios el Hijo. Isaías y Malaquías indican que él anunciaba la venida del Señor. No era el Señor, era solamente la persona que venía a anunciar. Todo lo que dijeron se cumplió, de Juan el Bautista se cumplió en su vida. Los discípulos de Juan querían saber si Jesús era el Mesías, y Jesús les respondió en Mateo capítulo 11 versículo 4 a 8 lo siguiente. Mateo 11: Porque hubo confusión en aquellos tiempos. ¿Quién es el Mesías? ¿Es Juan el Bautista o es Cristo? Y hubo confusión hasta en el mismo Juan, aparentemente. Dice el capítulo 11, versículo 4 al 8. Respondió Jesús y le dijo: y haced saber a Juan las cosas que oí y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres he anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y sigue diciendo la palabra de Dios lo siguiente en este capítulo. Mientras ellos iban, comenzaron Jesús a decirle: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestidura delicada? He aquí, los que llevan vestidura delicada en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta, si os digo, y más que un profeta. Y está refiriéndose a Juan, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Es decir, que el Señor Jesucristo está confirmando a Juan el Bautista como aquel que iba a venir antes que él, el cual preparará tu camino delante de ti. Hermano, y esto es algo maravilloso. La respuesta que se resume está en Mateo capítulo 4, en el versículo 4, capítulo 11, dice allí lo siguiente: respondió Jesús: y hace saber a Juan la cosa que oís y ve. Y hace saber a Juan la cosa que oís y ve. Dice, ellos eran testigos que la profecía de Isaías en cuanto al Redentor se estaban cumpliendo ante ellos en ese momento. Ellos regresaron a Juan el Bautista en paz. Pero Jesús entonces se dirige a los oyentes y le dice en el versículo 10 del capítulo 11: porque de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dios el Padre le dice a Dios el Hijo que Él enviará un profeta que anunciará su llegada y preparará el camino del Señor. Y en la misma conversación Jesús explica que la profecía de Malaquías también se cumple en Juan el Bautista, como ya leímos en el versículo 13 al 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, ese era aquel Elías que había de venir. O sea, ese Elías que se habló en Malaquías, que había de venir a preparar el camino del Señor, ese era Juan el Bautista, dice el mismo Señor. Entonces vemos que Jesús explica que Juan el Bautista era el profeta que vendría a anunciar que el Mesías había llegado. Ese era su trabajo.
Entre todos los profetas, él tuvo el honor de anunciar, hermano, y ver el cumplimiento de las promesas y profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Juan anunció y vio su promesa. No todos tuvieron esa oportunidad. Cuando veamos el testimonio de Juan el Bautista, en el mismo capítulo, versículos 19 a 34, veremos que Juan no se veía como alguien grande, ni se comparaba con los profetas. Más Cristo, como acabamos de ver, nos dice que Juan el Bautista era el gran profeta que vendría a hacer la transición de la promesa cumplida en él. Podemos decir que Juan tenía razón cuando dijo que Juan el Bautista era un enviado de Dios. Todo lo que hemos hablado nos muestra que Juan el Bautista era el enviado de Dios para anunciar la venida del Mesías. Pero vemos también que Juan era un hombre con una misión. En el versículo 7 dice, él vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. La misión profética de Juan el Bautista era anunciar que la luz había llegado. Él debía explicar quién era Jesús. De hecho, su testimonio es claramente expresado en el versículo 15 al 17 de Juan 1, cuando dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que, de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí vemos que Juan el Bautista confirma el Evangelio de Juan, diciendo que él no era la luz, sino hablando la grandeza de la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo. Ahora veremos este texto de manera más detallada cuando lleguemos allá, pero podemos afirmar sin duda que Juan el Bautista anunció y dio testimonio de Jesús de manera fidedigna, identificó. Y ahí entra la grandeza del Señor, y ahí tuvo que decir en un momento, es necesario que Él crezca para que yo mengue. O sea, mi trabajo no puede apagar el trabajo del Mesías. Y le voy a decir una cosa, hermano. Si nosotros recopilamos todos los textos del Antiguo Testamento, en Malaquías e Isaías, y el trabajo de Juan el Bautista, era un trabajo grandioso, que podía opacar cualquier trabajo que hiciera otro hombre. Sin embargo, él identificó seguido cuál era su trabajo. Por eso es que termina siendo decapitado y su cabeza traía en una bandeja de plata a la fiesta del rey Herodes, porque él no quiso, hermano, de ninguna manera que se tomara como el Mesías. Y el Mesías habría de morir, pero no de resucitar. Juan no resucitó. Pero el punto principal es que Juan el Bautista reconoce su labor como la de alguien que vino a anunciar la llegada del Mesías. Él sabía las profecías, entendía lo que estaba pasando y hacía su labor profética con limpia conciencia. Hermano, eso nos lleva a pensar debemos pensar en algo, hermano. Nosotros debemos pensar cómo hacemos las cosas para Dios. Nuestras vidas deben de dar testimonio del Señor que decimos creer. Hermano, Juan el Bautista tomó como su pasión en la vida, cumplir aquello por lo cual había sido llamado. ¿Y qué nos indica eso, hermano? Que nosotros, los que nos llamamos de Cristo, debemos tener también la misma pasión que tuvo Juan el Bautista para hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Si vamos a oír la palabra de Jesús diciendo de nosotros que somos fieles en nuestra labor de dar testimonio de Él, en aquel día final, que Él nos va a decir, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Debemos hacernos la pregunta siguiente, hermano, ¿estoy yo cumpliendo con la labor que Dios me ha mandado a hacer? ¿Estamos viviendo lo que predicamos y predicando lo que ya conocemos de las Escrituras? Estamos haciendo la labor que el Señor... Pero no hacer la labor porque tengo que cumplir, porque me dijo Huaca, porque me dijo el pastor Ángel, porque me dijo un diácono, o porque los mismos diáconos hacemos esto porque tenemos que hacerlo, no, hermano. Estamos haciendo eso con pasión para el Señor Jesucristo. Una de las cosas que distinguieron a Juan fue su pasión por la obra del Señor.
Era un hombre apasionado por las cosas del Señor, hermano. Un hombre que se sirvió de muchos placeres y muchos gustos que le correspondían a él, hermano, para hacer la cosa que Dios le había mandado a hacer. Pero no de una manera ganaria, y si podía y si me sobraba tiempo, sino porque su corazón y su vida estaba centrada en el Señor Jesucristo, en su obra. El propósito de Juan el Bautista, el predicar, no era que lo vieran a él, sino que la gente creyera en lo que estaba diciendo. Y este debe ser el propósito principal de cada creyente, conducir a los hombres a creer en Jesucristo. Ese es el propósito de cada creyente, hermano, la salvación de los hombres por medio de la fe en su Señor. Pero ¿cómo debemos hacer eso? Yo imagino a Juan a la orilla del Jordán predicando ese evangelio, hermano. Generación de víboras arrepentidos. ¿Y qué hacemos los soldados? No sigan macuteando. Eso es una forma de decir que estaban extorsionando a los demás. Y le decía las cosas como debía decirlo. Ay, no se puede decirlo porque se ofenden y se van de la iglesia. Hermano, cuando la gente se vaya de la iglesia porque la palabra de Dios le ha llegado a su corazón para transformarlo y se ofende por eso, hermano. Le voy a decir una cosa, hermano. No podemos frenarlo porque nunca va a obedecer la palabra de Dios. En Juan 1.7 dice que él vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Cuando le decía a los fariseos que eran una generación de víbora, le voy a decir una cosa, hermano, no era para hacerle daño. ¿Cómo? No, era para que se convirtieran y hacerle bien. Para que vieran sus pecados y viniesen a los pies de aquel que puede perdonar los pecados. El mensaje es completo, son pecadores. Dios ha provisto el Cordero que perdona tus pecados. Creen en Él como tu único Salvador. Hermano, Juan desarrolló su labor profética según la voluntad de Dios. Nuestra pregunta es, ¿estamos desarrollando nosotros nuestra labor como cristianos conforme a la voluntad de Dios? No, lo que yo pienso, lo que yo creo. Si fuera así, yo me hubiese quedado acostado esta mañana y justificarme que tengo dolor en la pierna. No quiero hablar. Y hay hombres aquí sentados que se paran delante de la presencia de Dios con dificultad, y mujeres también están adorando al Señor aquí. Hermano, todos los que nos llamamos cristianos tenemos una labor profética cuando exponemos las escrituras a otros y le explicamos quién es el Señor Jesucristo. De hecho, cuando terminemos el Evangelio de Juan, tendremos todas las herramientas para creer y para ayudar a otros a creer. Y esa es la meta, hermano. Por eso el propósito del Evangelio de Juan, para que nosotros creamos y anunciemos, hermano, el reino de Dios. Pero de una manera apasionada, hermano. El reino de Dios no es cualquier cosa. A veces yo oigo los plataneros por ahí, los que compran hierro viejo, y alguien me dijo, cuídese para todo lo que están comprando cosas viejas. La gente que está comprando hierro viejo, que vocea sus artículos o lo que ellos desean hacer con más pasión que lo que nosotros hacemos predicando el Evangelio. Y eso es triste, hermano. Y eso es triste. En la biografía de Juan, hermano, podemos decir que el nombre de Juan abarca muchas cosas, hermano. ¿Usted sabe qué significa Juan? Jehová ha sido misericordioso. Para dar a entender que a través de él se ha mostrado la misericordia de Dios. Quizás tú no te llames Juan ni te llames como otro nombre que pueda identificar, pero tú tienes un nombre, hermano, que es para tú manifestar la misericordia de Dios a todos los hombres. Juan nació de una manera milagrosa, en medio de dos viejos. Ambos eran viejos. Zacarías y Elizabeth estaban pasados ya. Sin embargo, Dios hizo una obra milagrosa entre ellos y trajo a Juan el Bautista. Fue con milagro y poder que este hombre vino, hermano. Bueno, yo no fui como Juan que saltó en el vientre de Elizabeth cuando fue María a visitarlo. No, hermano. Pero Dios te puso en ese vientre para que naciera, hiciera la obra igual que Juan está haciendo. Y si no brincaste en el vientre, brinca ahora, porque Cristo está contigo. A la obra.
En tercer lugar, hermano, Juan era un hombre que era grande, pero no era la luz. Una tercera cosa que Juan, el apóstol, nos dice acerca de Juan el Bautista es que él no era la luz. Dice el versículo 8, no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Muchos estaban confundidos acerca de Juan el Bautista y su identidad. De hecho, muchos creían que él era el Mesías que vendría, como hemos dicho ya. Juan el Bautista negó que era el Mesías cuando le preguntaron quién era él. Dice en el versículo 20 del capítulo 1, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. De hecho, en su mensaje aclara todo en cuanto expresa, en lo que ha expresado de él. En el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí. ¿Por qué primero que yo? Pero Juan el Bautista dio testimonio de Jesús como el verbo de Dios, pero él nació primero que Jesús y él dice que Cristo era primero que él. Comenzó a reconocer, hermano, en toda la gloria de Cristo. Juan el Bautista, Cristo nació 6 meses después de nacer de Juan el Bautista y sin embargo Juan dice, él es primero que yo. Él reconoció la deidad de Cristo y reconoció que debía presentarlo a él como Dios. El punto de Juan el apóstol es dejar por sentado que Juan el Bautista no era el Mesías. Juan el Bautista no era la luz. Aunque su mensaje era poderoso y muchos creían que él era el Mesías, él no se inclinó ante la adoración de los hombres, sino que tomó el lugar en el orden que Dios le había establecido para su vida. Y se mantuvo con su humildad, sirviéndole al Señor. Esto nos indica algo importante, hermano. Debemos servirle al Señor con humildad. He hablado muchas veces de esta persona que le dijeron que era el hombre más humilde de la iglesia y le dieron una medalla. Y después andaba con la medalla así. No, hermano, la humildad se mantiene siempre. Él sabía que era el que anunciaba la luz y aunque hubiese ganado fama haciéndose pasar por la luz, al final sería revelado ante la luz. Él iba a revelar quién era la luz verdadera. Y eso mismo debe ser, hermano, con nosotros. Nosotros no somos más que anunciadores que dan testimonio de lo que es el reino de Dios, de lo que Dios ha hecho y va a hacer. Eso es lo que somos nosotros. Inclusive cuando trabajamos en obra de misericordia, lo que estamos anunciando es lo misericordioso que es Dios, no lo misericordioso que somos nosotros. Y ese es el punto que queremos, o que debemos identificarnos con Juan. Somos solamente instrumentos en las manos del Señor. Damos testimonio de aquel que nos amó, que nos redimió, que nos trasladó del reino de las tinieblas al de su amado Hijo. No somos la luz, el centro de Cristo, no nosotros. El centro es el verbo de Dios, no nosotros. Hermanos, nosotros estamos para servir al verbo y debemos evitar ponernos al frente, como lo hizo Juan el Bautista. Él tomó la posición que se le dio en el reino de un hombre que lo único que hacía era reflejar la luz de Cristo. ¿Y por qué está eso ahí? Para que nosotros seamos hombres y mujeres que solamente tenemos para reflejar la luz de Cristo. Ahora, hermano, la luz de Cristo no debe esconderse debajo de una cama, debajo de una... La luz tiene que reflejarse y traer claridad a las tinieblas. Pero nosotros, como reflejadores de la luz de Cristo, hermano, nos hemos metido debajo de la cama y no estamos haciendo la obra de Dios. En ningún momento se dice que Juan, hermano, dejó de hacer la obra que Dios le había encomendado. Según el testimonio de la historia y de la cultura donde se desarrolla la vida de Juan, Juan era un hombre como hijo de un sacerdote que era su padre, que tenía una buena posición económica. Porque los sacerdotes eran atendidos realmente como debe atenderse un siervo de Dios en aquellos tiempos. Sin embargo, Juan aparentemente dejó todas sus comodidades que tenía para irse al desierto y vestirse con pelo de camello y comer langosta. ¿Sabes qué langosta? Nosotros decimos esperanza, con miel, para servirle al Señor. Una vida sacrificial, hermano.
Y eso nos debe llevar a recordar lo que nosotros somos en Cristo. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29, Pablo nos dice lo que somos nosotros. 1 Corintios 1, 27 al 29. Dice allí, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermanos, somos los necios del mundo. Y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y los viles de este mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no son y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que, hermano, de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque toda la gloria del Señor. Cuando nosotros comencemos a robar esa gloria de Dios, perdemos nuestro ministerio. Debemos evitar hacer las cosas con la idea de que nos vean. Y le voy a decir una cosa, hermano, una tendencia pecaminosa en nuestro corazón, que nos gusta que nos vean. Que yo prediqué un buen mensaje, que yo hice esto. Yo alabo a Dios porque en esta iglesia se está levantando una generación de jóvenes que predican mejores que nosotros. Pero eso no lo llenó de orgullo nunca a ustedes. Recuerden que esos dones se los dio Dios para servirle a Él. Y que apartados de Él no pueden hacer más nada. Y le damos gracias al Señor por eso. Y nos gloriamos en eso, pero en Dios. Lo último que debemos desear es que nos vean a nosotros, pero nuestra tendencia pecaminosa es que nos vean. Le doy gracias a Dios por la compañera que tengo que me dice, espérate, bájate un poco de la nube y ven a la realidad. Lo primero y único que deben ver los hombres nosotros es a Cristo. Esa era la meta de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, dice en el capítulo 3, versículo 30 de Juan, para que yo mengüe. Esto es la idea, esto lo dijo al explicar que Él no era el Cristo y que entendía su posición como declara en el versículo 28 del mismo Juan 3. Vosotros mismos no me sois testigos de que dije, no soy el Cristo, sino que soy el enviado de Él. Hermanos, tomemos nuestro lugar. Es el Creador, Él es el todo, nosotros las criaturas. Él es el Dios eterno, nosotros adornamos y servimos con Él con gozo. Más nada de ahí, hermano. Él debe ser exaltado y nuestro nombre debe ser disminuido. Cuando tengamos la tentación de decir que debemos ser reconocidos, estamos, hermanos, pronto a caer. Satanás cayó en eso y se destruyó a sí mismo y lo que le siguieron. Por eso, hermano, imitemos a Juan el Bautista y en todo dimos la gloria a Dios como Él lo hizo. Hermano, que Dios nos ayude, hermano, a ver a este hombre como un ejemplo de servicio para nuestra vida y de cómo nosotros debemos servir. Tanto hombres como mujeres. Juan era un siervo de Cristo, dando testimonio de Él y dando la gloria a Él en todo. Y ese testimonio, y eso está aquí en la Escritura, para que nosotros imitemos a un hombre como Él. Podía tener toda la gloria que quería, hermano, porque Él se estaba ganando el corazón de todos los hombres. Y podía levantar una mega iglesia si quería. Y hacer un templo más grande que el templo por su popularidad que tenía. No, esa no es mi labor. Mi labor es manifestar la gloria de Cristo. No cayó en competencia con Cristo. Uno de los problemas que a mí me preocupa en estos tiempos, la competencia que hay entre algunas iglesias y algunos pastores. Hermano, nosotros no tenemos que competir con nadie. Con nadie. Nuestra iglesia es una iglesia pequeña con muchas debilidades. Y lo único que debemos procurar es que Dios nos fortalezca. Que Él lo haga, no nosotros. Y que Dios nos ayude a seguir haciendo lo que nos ha mandado a hacer. A servir. Pero nunca caigamos en competencia con nadie. Juan el Bautista no compitió con el Señor.
no compitió con ninguno de los otros sacerdotes que había en aquellos tiempos. Juan el Bautista hizo la labor que le mandaron a hacer. Hermano, hagamos nosotros con humildad la labor que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero no nos frenemos. Y si algún día se hace algo que merezca gloria en esta iglesia, la gloria es para Cristo. Y eso fue lo que Juan quiso enseñar a nosotros con su vida. La gloria de todas las cosas que se hacen es para Cristo. Que Dios nos ayude, hermano, a tener el corazón de Juan el Bautista. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra y de los ejemplos que hay en tu palabra, de aquellos buenos ejemplos para que nosotros vivamos esas vidas, y aquello que tú nos hablas a través de que son malos ejemplos en tu palabra, y para que no lo imitemos, Señor. Te pedimos, oh Dios, siempre reconocer algo en nuestras vidas, que tú mereces toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Y si hay alguna corona para la iglesia, es como dice tu palabra en Apocalipsis, es para ponerla a los pies de Jesucristo en aquel día, porque de Él son todas las coronas. Bendice tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.